¿Cómo estás vos viviendo esta consagración argentina de hace pocas horas? Bueno, casualmente me toca estar hoy, estoy acá en Santa Rosa, Calamuchita, con la familia, aprovechando un poco las vacaciones que tenemos, y bueno, nos tocó mirar un poco medio extraño porque nos tocó ver en la final en un lugar distinto, pero bueno, se vivió con mucha emoción, con mucha alegría. Bueno, tengo un hijo de 10 años que es para él la primera vez que le veía campeón del mundo Argentina, así que bueno, uno que está en el medio del fútbol lo vive también de una manera distinta también, con mucha pasión, con mucha emoción también. Y nada, una alegría enorme. Yo siempre digo, y comentábamos con gente ligada al fútbol, de que eh, somos tan cultural lo nuestro con respecto al fútbol que decimos somos campeones del mundo, y lo que realmente fueron campeones del mundo fueron los jugadores y el cuerpo técnico. Pero bueno, nos sentimos tan propio esto que decimos somos campeones del mundo. Así que nada, lo vivo con una muy linda emoción y pasión por lo que estamos viviendo y lo que estamos dentro de lo que nos toca estar dentro del fútbol, ¿no? Claro, Scaloni dice que el título lo consigue el conjunto, y cuando habla del conjunto involucra también al hincha desde la pasión argentina, Beto. Sí, totalmente, totalmente. Por eso él creo que él siempre trató de minimizar a veces las euforias que se veían a partir de este equipo. Siempre trató siempre de su humildad y de su capacidad de liderazgo. Creo que fue siempre llevándolo sin tanta euforia como se vive, ¿no?, en este país, porque uno no puede escapar a donde vive y con la pasión que se vive acá esto. Entonces creo que él fue manejándolo y fue también trabajándolo en eso también en el grupo, y los jugadores se lo veían muy tranquilos en ese aspecto. Si bien, como todo jugador sabe, vestir la camiseta de la selección genera una presión distinta, creo que se veía un grupo que ante la adversidad no se enloquecía, no saltaban cuestiones que por ahí en otros momentos saltan a veces en los grupos, sino que al contrario, se unían más y estaban más pendientes de cambiar rápido la situación. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian Gola te saluda ahora en vivo, gracias por el tiempo. Bueno, recién lo decía Antonio, fuiste sparring en el 94, conociste a Diego, creo que si no tengo mal entendido, trabajaste en la Fundación Messi también, seguramente conocés gente allegada a Lionel. ¿Te imaginás un Lionel Messi para cerrar su carrera en nuestro país? ¿Te lo imaginás jugando con la camiseta de Newell's o en Argentina o no? Mira, sí, me tocó la suerte, digo yo, de estar en dos mundiales como sparring en el 90 y en el 94. Después tuve también la suerte de coordinar un proyecto deportivo de la Fundación Messi, de la familia Messi, y bueno, tengo la suerte de estar muy allegado a la familia, y bueno, siempre para mí lo de primero me emocioné mucho por Leo, porque sé lo que siente por haber conseguido esto, lo que siente la familia. Cuando uno lo ve sufrir tanto, decir qué necesidad tiene de sufrir esta gente, ¿no? Pero no, lo sufrían de una manera que usted no se puede imaginar. Y siempre, desde que me tocó trabajar, estuve 5 años trabajando con ellos, en ese proyecto siempre me tocó vivenciar situaciones con respecto a que él siempre, cada vez que renovaba un vínculo con Barcelona, siempre él ponía una cláusula que nunca se viralizaba, nunca se sabía, pero siempre ponía una cláusula que cuando él decida jugar en Newell's un tiempo, en el mismo contrato figuraba eso, él lo iba a decidir. Todos calculo que tienen la esperanza, y Newell's más aún, algún día tener la posibilidad de poder tenerlo. Algunos allegados a él comentan de que él esperaba obtener este título y después revisar bien qué iba a hacer de su carrera. Yo sigo como hincha de Newell's también, sigo pensando de que en algún momento él va a querer sacarse esa espina que tiene de jugar en la primera de Newell's, aunque sea 6 meses, pero creo que en algún momento lo va a cumplir. Creo que para mí lo tiene dentro de su objetivo ahora, como él se va poniendo y va logrando. Creo que él
tiene ese objetivo de en algún momento jugar en el fútbol argentino y jugar en Newell's. Claro. Beto, los otros días lo poníamos al aire a Gustavo Colioni, el Sapo Colioni, y le preguntábamos si se identificaba vos, en Gustavo, digo, dentro del cuerpo técnico que tienen conformado, si se identificaban con las formas de Scaloni. Y decía Gustavo de que en muchas situaciones sí, fundamentalmente desde el trabajo coordinado, desde la organización, desde no dejar nada librado al azar. Sí, yo particularmente desde que estoy trabajando con el Sapo hace unos 3 años y bueno, vivencié en él cosas que veo del cuerpo técnico Scaloni. Tengo también la suerte de conocerlo a Scaloni en base a que soy muy amigo del hermano de él, de Mauro, y bueno, y charlamos mucho y creo que es un cuerpo técnico que hace mucho hincapié en lo social. Y creo que eso se notó y se vio, más teniendo obviamente, cuando vos tenés la posibilidad de tener la posibilidad de tener el hecho de elegir jugadores como el hecho de manejar una selección, vas a elegir obviamente jugadores de primer nivel. Y que a veces, yo no digo que no puedan seguir aprendiendo, pero creo que son todos esos jugadores que ya están con una base y unos conceptos adquiridos y jugadores de jerarquía que lo único que tenés que acomodarle son las cuestiones sociales, son las cuestiones psicológicas, son las cuestiones de los egos. Entonces, creo que el cuerpo técnico vio de eso, por ahí fue el camino, y fueron plantando valores, situaciones. Ustedes vieron que salía uno, ninguno se enojaba, entraba uno, entraba el otro, estaban todos siempre contentos, estaban todos siempre bien, y eso lo rescato mucho del Sapo, porque se fija mucho en eso, en la parte social del jugador. Calculo que no sé si le habrá dicho la frase esta, pero bueno, él siempre dice que al jugador, a la persona de pantalón corto la tiene 2 horas y al de pantalón largo lo tenemos que tener también, porque siguen siendo personas, más allá de venir y entrenar con vos y después se van a la casa. Entonces tenemos que estar atentos siempre a esas cuestiones que tienen que ver con la letra futbolística a veces, porque eso también influye a la hora de entrenar, a la hora de un partido. Y nosotros le damos mucho valor a eso. Nosotros trabajamos mucho dentro de lo que tiene que ver la parte emocional, la parte psicológica, estar muy cerca del jugador. Eso el Sapo lo vi de él, lo aprendí también mucho de él, y vamos trabajando sobre esa base. Después obviamente viene lo táctico, viene todo un poco lo teórico, técnico, táctico, pero lo emocional hoy en día tiene mucha influencia, lo psicológico tiene mucha influencia en el jugador. Bien, por mi parte lo último también, y yo rescato siempre de la gente que se rodeó. Bueno, Pablo César Aimar, un gran jugador de fútbol, siempre trabajando en la parte infanto-juvenil, bien trabajando con los juveniles. Bueno, que pueda hablar mucho de fútbol porque fue un grandísimo jugador. Bueno, Walter Samuel, que muchas veces se habla poco, pero me parece que debe ser de esas personas que le llega mucho el jugador por su experiencia también como dentro de la cancha. Bueno, Ratón Ayala, que es el intermediario que tiene con toda la parte de prensa y todo lo que respecta al exterior del plantel. Me parece que vos como ayudante, Sapito Colioni, también lo bueno del entrenador es lo que te rodea para poder trabajar en el día a día, porque al de pantalón largo, como dijiste vos, lo tenés mucho tiempo y fuera de la cancha necesitas ese apoyo para poder trabajar tranquilo como DT, ¿no? Sí, totalmente. Creo que están bien distribuidos los roles. Los roles están bien marcados en ese cuerpo técnico, como bien lo dijiste vos, por características, por formas, por personalidad de cada uno. Creo que están bien marcados esos roles y cumplen toda esa función. Yo siempre digo que a mí me tocó también ser cabeza de grupo de cuerpo técnico como principal, y yo siempre valoro mucho el tema de los ayudantes, de los profes, porque es muy importante un cuerpo técnico siempre bien conformado y que cada uno sepa bien su rol y que cada uno aporte de su experiencia, de su capacidad. Creo que tiene mucha más ventaja que el resto. Cuando uno tiene bien claro cuáles son los roles o pretende uno tener un poco más de ego que el otro, ahí es donde se empieza a fallar, y eso el jugador también lo percibe y se da cuenta. Y eso lo que pasó, sin ir más lejos, con el cuerpo técnico de Sampaoli en el Mundial de Rusia, ¿no? Claro. Donde había mucho cortocircuito entre Sampaoli y De Cassese, los jugadores lo percibieron, entonces ahí es donde florece
el caso de Scaloni, porque él era el que negociaba para que no se pasen todos esos líos, se transformen, y él era el que hablaba con los jugadores. Bueno, ahí obviamente los jugadores le dieron valor a Scaloni porque él tuvo que intervenir mucho en ese momento. Claro. Beto, la última pregunta, ¿se te identifica, incluso lo contaste al Deportivo Olé hace algún tiempo, por aquello de haber sido parte como sparring de dos seleccionados, el que participó en Italia 90 y el que participó en Estados Unidos 94? Vos en ese momento fuiste convocado, por ejemplo, en el de Estados Unidos 94 por el Indio Solari, y vos formabas parte de Renato, ¿no? Sí, yo siempre, bueno, yo soy inferior en Newell y después tuve la posibilidad de estar en Renato Cesarini, y en Renato Cesarini después paso a la parte, digamos, profesional desde ahí, a Ferro de Buenos Aires, en la época de Timoteo Oribol. Claro. Caí en cuarta división de AFA y ahí hice cuarta división, reserva y primera. Y después en una de las, yo venía en el 94, venía recuperándome de una lesión que había tenido en Ferro, y bueno, como yo siempre pertenecía a Renato, volví a entrenar ahí y a agarrar ritmo futbolístico, y el Indio me invita a través a ser parte de ese sparring, y tuve la suerte de estar en el 94 también. Tuve casi la mala suerte de lesionar a Diego. ¿Le pegaste una patada en el tobillo? Sí, más que patada, llegué medio tarde y lo pisé en el tobillo que encima tenía medio, y bueno, hay una anécdota siempre que ya la conté, me llamaron lo dolé un par de veces y varios lados, y nada, la verdad que fue un susto grande, y sí. En ese momento después me queda siempre la sensación de cuando se levanta Diego y yo le voy a pedir disculpas, él me dice a mí, nada de que disculpar, amigo, me dice, seguí así porque a mí los griegos el domingo me van a dar peor, me dijo. Claro. Justo empezaba con Grecia el Mundial, y nada, me volvió el alma al cuerpo ahí, y siempre me alentó, me apoyó y me siguió, dale, y eso te habla de la persona que era él como compañero futbolísticamente hablando, ¿no? Seguro. Que siempre lo rescatamos, y siempre pienso que yo siempre digo que yo soy muy maradoniano también, y siempre digo lo mismo, yo no lo miro más allá del fútbol a Diego. Entonces para mí es algo, es un poco como decimos nosotros, fue el capitán de nuestra generación. Seguro. Ahora tengo 50 años y bueno, creo que todos pasamos por esa